Hola gente, qué gusto de que estén aquí por mi canal. Hoy tendremos la primera parte de clasificación y nomenclatura para compuestos binarios. Pero antes de empezar, debemos recordar que los compuestos químicos son sustancias conformadas por dos o más clases de átomos con características y funciones específicas y representados mediante fórmulas químicas que los identifican. Una clasificación importante de los compuestos es por la cantidad de elementos presentes. Así, si están conformados por dos clases de elementos se denominan binarios, como por ejemplo el agua, el dióxido de carbono o el amoníaco. También existen los conformados por tres elementos, que se denominan ternarios, como el carbonato de calcio o el hidróxido de potasio. Y los cuaternarios, que corresponden a los compuestos por cuatro elementos, como el perclorato de amoníaco. Otro punto importante que debemos conocer y saber diferenciar son los conceptos de valencia y número de oxidación. En concreto, se le denomina capa de valencia a la capa del átomo que se encuentra más alejada del núcleo y que además posee electrones. El número de valencia es el número de electrones que le falta o deben ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía, y nos facilita la tarea de saber la cantidad de enlaces que este átomo es capaz de formar. El número de oxidación de un determinado elemento es el valor que se le asigna por convenio siguiendo ciertas normas. Nos da pistas al número de enlaces que el átomo es capaz de formar, pero teniendo en cuenta su signo, si es positivo o negativo. Es decir, debemos fijarnos cómo se comporta el elemento dentro del compuesto. Si un átomo tiende a atraer hacia sí mismo los electrones que forman parte del enlace con otro, se dice que este átomo es más electronegativo. Ahora que hemos mencionado estos conceptos importantes, vamos a empezar con la nomenclatura de los compuestos químicos, que es un sistema de reglas y regulaciones que rigen la designación de los nombres para las sustancias químicas. Existen dos sistemas principales. El sistema estequiométrico se usa para dar nombres a compuestos no metálicos principalmente, y consiste en expresar mediante el uso de prefijos griegos el número de átomos de cada elemento presentes en el compuesto. Los principales prefijos griegos utilizados son estos que aparecen acá. Para el 1 se dice mono, para el 2 se usa el prefijo di, para el 3 tri, y así sucesivamente como dice la tabla. El sistema Stokes es utilizado en compuestos donde participan metales y destaca el grado de oxidación del elemento electropositivo con el correspondiente número romano entre paréntesis, si éste posee más de un número de oxidación. En este momento tal vez parece un poco complicado, pero ya verán que con los ejemplos será más fácil. Empecemos con los que utilizan el sistema estequiométrico. Como dijimos anteriormente, el sistema estequiométrico lo utilizan los compuestos que están formados o conformados por no metales. Uno de estos compuestos o un tipo de la clasificación son los óxidos no metálicos. Los óxidos no metálicos son la unión de un oxígeno y de un no metal en los compuestos binarios que estamos estudiando. Como en todos, o como vamos a ver en otros videos y en este, para la nomenclatura o dar el nombre de los compuestos siempre empezamos de derecha a izquierda. ¿Cómo vamos a hacer con los óxidos no metálicos? Bueno, primero identificamos los elementos que hay en el compuesto. Por ejemplo, aquí hay un oxígeno y un carbono, es un no metal. Entonces sabemos que es un oxígeno y un carbono, o un no metal, sabemos que es un óxido no metálico. Un oxígeno y el bromo es un no metal, entonces sabemos que es un óxido no metálico. Un oxígeno y el nitrógeno es un no metal, y entonces sabemos que es un óxido no metálico. ¿Cómo le vamos a dar el nombre? Empezamos de derecha a izquierda y vamos a usar el sistema estequiométrico, o sea, con los prefijos mono si es 1, si el subíndice es 1, tri si es 3, di si es 2, tetra si es 4, y así sucesivamente como se muestra en esta tabla. Empezamos con el primer ejemplo. Como aquí sabemos que hay un 1, entonces vamos a poner el prefijo monóxido de carbono. O sea, ponemos el prefijo, ponemos la palabra óxido, luego la palabra de, y luego aquí también va otro prefijo. Pero en este caso
cuando el subíndice segundo de derecha a izquierda no está, no lo ponemos. Aquí no vamos a decir monóxido de monocarbono, no lo vamos a decir así, no, nada más omitimos, sabemos que hay un mono ahí, pero lo omitimos, no ponemos la palabra mono, solo al principio, o sea, en el subíndice derecho. Monóxido de carbono, monóxido de carbono, ¿verdad? Así quedaría este. Este otro, ¿cómo quedaría? Empezamos con el prefijo trióxido de dibromo, o sea, trióxido de dibromo. Ven que aquí sí aplicamos el prefijo di y también el trióxido de dibromo, pero en este caso en el segundo no se aplica, en el segundo subíndice, o en el subíndice, si hay un 1, en el subíndice del no metal. Ok, vamos con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo diría tetraóxido de dinitrógeno. Tetra, el subíndice, óxido de el subíndice o el prefijo nitrógeno, ¿verdad? Vean entonces, ¿qué aprendimos aquí? Bueno, primero que todo van a darle nombre a los óxidos no metálicos, pero principalmente que cuando en el subíndice del no metal hay un 1, como en este caso, no ponemos el prefijo antes de la palabra del no metal o el nombre del no metal. Al principio sí, monóxido de carbono, trióxido de dibromo, tetraóxido de dinitrógeno. Si este fuera, por ejemplo, otro caso, vamos a hacerlo con el CO2, que es muy conocido, sería dióxido de carbono, dióxido de carbono. Aquí tampoco ve que hay un 1 a la par en el subíndice del no metal, y tampoco ponemos el monocarbono, no le decimos dióxido de monocarbono, decimos dióxido de carbono, igual que si fuera otro elemento que no tenga, o otro no metal que no tenga subíndice, que no tenga nada, o que tenga un 1 ahí, que sabemos que hay un 1, ¿verdad? Dióxido de carbono, solo en esta posición, en la posición del oxígeno siempre, como en este caso que no había nada, sí le pusimos monóxido de carbono. Espero que les sirva. Este es uno, y ahora seguiremos con más compuestos que utilizan el sistema estequiométrico. Otro de los grupos que trabajan con el sistema estequiométrico son los compuestos covalentes no metálicos. Los compuestos covalentes no metálicos son la unión de un radical simple y un no metal. ¿Cuáles son los radicales simples? Los compuestos que están en el grupo 7 y algunos del grupo 6, como el cloro, el yodo, el fósforo, el bromo, el selenio, el azufre. Todos esos, sus profesores se los tienen que dar con números de valencia y el nombre del radical simple. Por ejemplo, cloro cambia a cloruro, yodo a yoduro, bromo a bromuro, selenio a selenuro, y así sucesivamente. Ok, primero identificamos los dos elementos. Aquí hay un flúor y un azufre. Entonces es la unión de un no metal y un radical simple, que quiere decir que es un compuesto covalente no metálico. El radical simple, que es un elemento del grupo 6 o 7, y el azufre, que es un no metal. Puede estar también en el grupo 6 o en el grupo 7, no hay ningún problema, pero la unión de ellos dos hacen un compuesto covalente no metálico, porque su unión es covalente. Entonces, empezamos con el prefijo del subíndice, siempre de derecha a izquierda.
¿verdad? Recuerden que los nombres siempre se dan de derecha a izquierda. El 6 es hexa. Este es flúor, que cambia a fluoruro, el radical simple. Fluoruro de azufre. Así queda, hexafluoruro de azufre. ¿Por qué no se pone el mono? Que el mono representa el 1, que aquí hay un 1, ¿verdad? Todos sabemos. Porque en la primera posición del subíndice, o de derecha a izquierda, viéndolo de derecha a izquierda sería el segundo, ¿verdad? Cuando está en esta posición, como por ejemplo estos, no se coloca mono. Aquí, si hubiera un 2, diría hexafluoruro de diazufre. Pero, como no hay nada, hay un 1. Cuando hay un 1, no se pone nada. De hecho, cuando no hay nada, pensémoslo así, cuando no hay nada, no colocamos nada. Hexafluoruro de azufre, solamente. Igual que en este caso. El prefijo es 5, sería penta. Penta, cloro, que es cloruro de yodo. No es monoyodo, no, porque está al principio hacia el lado izquierdo o de segundo viéndolo de derecha a izquierda, ¿verdad? De yodo solamente. En este caso es el flúor y el boro. Tri, porque el subíndice, le tenemos que poner el sufijo del subíndice, que es 3, sería tri. Fluoruro de, no se le pone mono porque no hay nada, boro. Trifluoruro de boro. En este subíndice son 3, entonces también empezamos con tri. Cloro, entonces sería cloruro de fósforo. Y así estaríamos estudiando los compuestos que utilizan el sistema estequiométrico, que son los prefijos mono, di, tri, etcétera, etcétera. En los compuestos que tienen elementos no metálicos, que son los óxidos no metálicos y en este caso los covalentes no metálicos. Muchas gracias, les agradecería si me dan un like y se suscriben. Pura vida. No, en los compuestos siempre, todo compuesto tiene un subíndice. Ahí está grabando. Sí. Está loco. No, quítese. No, estoy viendo a ver qué digo.